al aire. Sí, ya están al aire, sí. Diagramas de flujo y cosas que habían, que habían en la presentación. Tratamos de traducirlo al español y era muy complejo. Así que estamos aquí con sus socios y con sus líderes. En el fondo estamos con Pablo Araya, con André Oxenberg y con David Albaili. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Tarde de miércoles ya medio soleado, la lluvia nos dejó de lado. ¿Cómo están? Hola, Rudy. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación, gracias. Sí. Sí, y esperamos, esperamos no haber espantado a nadie con los flujos y los gráficos y las cosas de ayer, así que esta puede ser una oportunidad para bajar un poquito algo más digerible. Nos reíamos en el chat que tenemos de Conecta Más FIS. Decíamos, bueno, hubiéramos sabido esto antes, no hubiéramos evitado tantos problemas, pero en verdad
estábamos todos medio confundidos con los diagramas que mostraron, pero yo entiendo que detrás de esto hay un montón de ingeniería, hay un montón de matemática, hay mucho trabajo, pero yo entiendo que esto también es aplicable en el mundo real. Hablábamos fuera de cámara sobre Joycar, por ejemplo, que es esta empresa que te mide el kilómetro andado para cobrarte el seguro del auto según el uso, y que finalmente, claro, usa una tecnología súper elevada y está todo en el mundo como de las ideas, pero tiene una bajada súper concreta. En el caso de lo que ustedes hacen, primero, si nos cuentan así bien en resumen y en breve, ¿cuál es el negocio principal de Brain Food y cuáles son las propuestas de valor que tienen? Sí, mira, en realidad nosotros al final somos, como tú bien dijiste, una empresa consultora, desarrollamos proyectos en distintos formatos y básicamente trabajamos en 4 áreas principales. Uno que tiene que ver con el mundo de la analítica de los datos, la analítica avanzada, que tiene mucho que ver con los modelos que uno escucha hoy día de Machine Learning, así como modelos para predecir, lo dijimos ayer, pero un modelo de recomendación, como cuando estás en Netflix o en cualquiera de estas plataformas y que te recomienda contenido en base a lo que otros usuarios parecidos te han hecho, como todo lo que tenga que ver con predecir elementos o alguna variable o algo para tu negocio, para tu organización. Ese podríamos encapsularlo de manera media simplificada. Aquí Pablo, que sabe mucho más que yo, me puede retar si me equivoqué, pero es el mundo de la analítica avanzada. Tenemos también, como todo el mundo, las automatizaciones. Es decir, ¿sabéis qué? Este proceso que lo está haciendo alguien metiendo las manos repetitivamente, como estoy a inventar, bajar las cartolas del banco. Hay alguien que está dedicado a bajar cartolas del banco en mi empresa todo el día. O me dedico no sé cuántas horas a armar los reportes para una presentación, para el directorio o para mi jefe. Hay muchas de esas cosas que se pueden automatizar. Y ese tipo de cosas es el área de automatización en la que trabajamos nosotros. También hacemos hartos proyectos de estrategia digital, como uno ha escuchado harto hoy día de los viajes de cliente y el cliente centrismo, que son todos estos términos que están súper manoseados, pero trabajamos harto en eso también, como levantar las experiencias de los clientes, empezar a medir mejor esas cosas, generar mejores segmentaciones, no las típicas segmentación sociodemográfica, que sabemos que mi cliente es AB, C1, C2, C3, entre 14 y 60 años, hombres y mujeres que no me dicen nada. Entonces, estoy simplificándolo un poco, pero ese tipo de cosas nosotros las hemos logrado, no somos los únicos, hay obviamente otras hartas empresas que hacen este tipo de cosas y que le han dado una mirada más cualitativa y cuantitativa combinada a este tipo de trabajo, y tenemos también un área de desarrollo más de software, de aplicativos y cosas por el estilo. Lo que me gustaría entender para los terrestres que estamos al otro lado de la pantalla, esto es como cuando hace, no sé, 10 años atrás venía un gallo y te decía, oye, yo desarrollé un software que te agarra todos los Excel y las cuestiones, te los arma y te lo dejan bonito y tú apretas un botón y te ordena todo. ¿Es eso llevado a otra expresión? Esa es una de las aplicaciones. A simplificación. Eso, una de las cosas que uno puede hacer es básicamente mejorar el Excel que uno está acostumbrado a usar para hacer cálculos y hacer ciertos reportes. Pero esa es como la primera etapa que uno dice, bueno, ¿qué pasó con una mejor forma de hacerlo? Más automático, más dinámico. O sea, hoy día uno aprieta en el gráfico, se filtra, te muestra el doble clic. Hay 1000 cosas que uno puede hacer en la parte más de visualización, que normalmente se hacía con un Excel y uno hacía ciertos cálculos y la tabla dinámica, etc. Pero hay toda una fase siguiente que está en la predicción, que eso el Excel nunca lo ha hecho, lo más te hace un poco de optimización. Buenísimo. Y ahí sí hay un espacio grande de tratar de ir a ver qué va a pasar más que qué pasó, pasar del espejo retrovisor a mirar para adelante. Es que, y lo otro, Ronnie, que yo creo que ha cambiado con respecto a lo que tú comentabas, es que hoy día hay muchas más fuentes de información disponibles. Pues, entre tanto dispositivo que ha aparecido, el teléfono que genera muchos datos, los datos de navegación por internet, cualquiera de esas cosas, bueno, un poco de las cosas como las que se apalanca Joycar probablemente para poder hacer su producto, ha permitido también integrar otras fuentes. Pues ya no se trata solamente que ocupo mis datos de venta, mi base de clientes. Hoy día puedo juntar muchas más fuentes, enriquecer los análisis y hacer cosas harto más interesantes tal vez y algunas más sofisticadas, otras que no necesariamente son tanto más sofisticadas, pero que dan una mirada un poquito más integral. Entiendo. Y esto es cross un montón de industrias, es decir,
tú agarras datos de casi de cualquier cosa y eres capaz de armar un modelo predictivo para lo que va a venir después. En parte, sí. O sea, yo creo que no hay que perder de vista que hoy en día vivimos en un mundo conectado a full y cada empresa quiere ganar algo, ¿no? Y dependiendo de la empresa y de los datos, claro, uno puede hacer una predicción, uno puede tratar de mejorar ese margen de venta o achicar las pérdidas para aumentar la ganancia del año que viene. Entonces sí, si están los datos, se puede hacer. Sí. Y esto es algo que ha permeado en general, Ronnie, en casi todas las industrias. Hay espacio, porque al final, si uno lo hipersimplificara, pero todas las empresas, al final, parte de las preguntas que se están haciendo es cómo ocupo mejor la información que tengo. Entonces, independiente de la industria de la que venga, probablemente tengo datos. Ahora, ¿qué voy a poder hacer? ¿Con qué alcance? ¿Cuán complejo o simple es lo que voy a tener a la mano para realizar? Y los usos específicos, obviamente, que pueden cambiar. Pero yo creo que la base es que la revolución digital ha permitido a las empresas avanzar en esta línea independiente de la industria. Y también organizaciones sin fines de lucro, el gobierno que tiene todo su proyecto también de digitalización, entonces, y de modernización del Estado. Yo creo que esto aplica para todos los tipos de sectores, empresas, roles, etcétera. Oye, tengo una pregunta que yo creo que es súper relevante para estos tiempos. Chile se caracterizaba hasta septiembre del 2019 por ser un país súper estable, es decir, independiente que obviamente las industrias van teniendo cambios y uno ve que en el fondo, no sé, pues puede ser que hay ciertas tendencias que efectivamente eran difíciles de predecir, pero relativamente era como estos matrimonios estables, lo que tú decías, no, estos gallos no se van a separar nunca, como que no habían grandes revuelos, pero desde octubre hasta la fecha vemos que todo lo que en algún momento se pudo haber predicho o previsto, hoy no se puede prever. La misma estadística de cuántos infectados vamos a tener con el COVID que hablaba a principio de año el ministro de Salud saliente, no se cumplió, o sea, se sobrepasaron y se malestimaron enormemente. Entonces, mi pregunta es, el modelo que ustedes tienen y la forma en cómo se trabajan ustedes, sino que el área donde ustedes están hoy día, donde operan el negocio de ustedes, ¿cómo mete estos imponderables que cada vez al parecer son más frecuentes y se están transformando como parte de la vida misma, o a lo mejor igual se puede predecir a pesar de estos cambios tan abruptos? O sea, eso pega harto. Yo de hecho que viendo comentarios por fuera de otros países, por ejemplo, la pregunta también es la misma, es, oye, ¿cómo modelo las ventas dado COVID? O sea, ya no puedo tomar la historia de hace un año porque lo que vendía en abril del año pasado no es lo que estoy vendiendo hoy día. Y lo que he visto mucho y que también es como el approach que hemos hecho nosotros, un tema de que en lugar de ver tanta historia hacia atrás, ver lo más reciente. Pero aún así hay problemas y hay que tomar en cuenta, por ejemplo, un supermercado, ver cuándo esa comuna entra en cuarentena, porque ese caso específico te genera que el día anterior haya más ventas y eso tú como variable lo puedes agregar. O sea, hoy en día vivimos una situación bien difícil para todo el que quiera hacer forecasting de ventas a futuro porque no es predecible lo que está pasando. Sí, yo creo, Ronnie, que sería súper como presuntuoso de nuestra parte decir, no, si nosotros sabemos cómo solucionar esta contingencia para poder hacer modelos predictivos extraordinarios, dado lo que está pasando. Yo creo que hay que darle tiempo, esto requiere darle tiempo a ver cómo evoluciona. Cosas como lo que pasó en Chile con el estallido social de octubre, en otros proyectos que estuvimos viendo, uno, por ejemplo, marcaba esos meses como outliers y dicen los saco del análisis. Son elementos que no deberían necesariamente repetirse tanto tiempo, entonces no los considero para predecir. Pero ahora vemos que llegó el COVID, que es otro potencial outlier, pero ¿cuánto va a durar? Entonces, yo creo que acá, como dice Pablo, hay que empezar a tomar otros datos, otros puntos de información más recientes, darle tiempo a las cosas, porque estos modelos tampoco son oráculos perfectos. Yo creo que eso es súper importante. Es importante saber que no hay acá
un modelo que va a predecir con 100% de certeza siempre. Siempre hay un margen de error, hay volatilidad, hay eventos que impactan, que están fuera de control de uno. Creo que acá la gracia está en que uno está efectivamente aplicando como ciencia dura y una base sólida y herramientas tecnológicas modernas a mejorar la forma que tenemos las empresas de predecir al final y de tomar decisiones. Y el otro lado es que esto no solo aplica para predecir. Al final, como dijimos, hay varios usos que no tienen que ver con predicción, donde finalmente el COVID no necesariamente te impacta. Ya tengo una idea, hagamos algo. Cuéntenme algún caso de éxito que hayan desarrollado ustedes que en el fondo sea relativamente fácil de explicar, que la gente en sus casas pueda entender más o menos una aplicación práctica de esto. Quizás Pablo podría contar el de la Super, que una aplicación interesante de esto es que no solamente se usan datos, números, hay datos estructurados y datos no estructurados, que son textos o imágenes, que también es parte de lo que hemos hecho, y Pablo lideró un proyecto bien interesante en la Super de salud. O sea, eso fue bueno, creo que ayer lo presentaron, ¿no? Y la idea es como bien sencilla. A la Superintendencia de Salud le llegan muchos reclamos durante el año. Y muchos de esos chequeos que tiene que hacer la gente dentro de la Super son manuales. Entonces lo que hicimos nosotros, con ayuda de la gente de la Superintendencia, fue identificar cuáles son los reclamos que más se repiten y ver cómo se podía automatizar eso. Y esa automatización implicaba leer la carta que mandaba la gente, y eso es con una técnica que, bueno, es identificar el texto, ver sobre qué va, y ver la cédula de identidad que manda la persona. Y eso también tiene una técnica que es, ahí tú sacas los datos, el nombre, el root, haces el chequeo con la carta que mandó con el reclamo, y puedes decir si la persona que está reclamando es la que corresponde, y el reclamo es sobre esto. Y esa automatización hace que el periodo de revisión manual se achicara, creo que David, ahí ayúdame tú, de 50 días a 15, algo así. Sí, no, menos, o sea, de hecho de 50 a 10. Lo que pasa. Este es un tema, pensando en aterrizarlo, estamos hablando, acá la Super recibe reclamos de todo tipo, ¿cierto? Puede ser contra algún médico, puede ser contra un hospital, pero en particular, aparte, uno de los que nosotros nos focalizamos fue el alza de precio base, que es un tema bien contingente y que molesta mucho a la ciudadanía razonablemente cuando te llega hasta alza unilateral. Y el promedio de tiempo de resolución para estos casos eran de 50 días. Y de los reclamos generales, 202 días. Entonces uno dice, chuta, la ciudadanía está esperando todo este tiempo y hay gente que necesita una respuesta. Y este proceso lo que hace es que llega a 10 días, pero no porque el proceso se demore 10 días, sino porque hay restricciones legales y ciertas normas donde el ISAPRE tiene derecho a refutar y contestar. Entonces se llevó al mínimo posible. Pero ahí lo que pasa es que piensa que si te están llegando miles de estas cartas y tienes a abogados, a analistas revisando uno a uno, y depende cómo tengas los sistemas de incentivos, cuáles casos se resuelvan primero. Acá entra la carta, entra el escaneada, entra el scan del root o el PDF directamente, y estos algoritmos que desarrolló nuestro equipo en conjunto con la gente de la superintendencia detecta toda esta información y te va resolviendo y redirigiendo en el fondo el flujo para que estos casos se resuelvan de manera más expedita. Y esa es una aplicación súper concreta que le puede impactar a toda la población chilena. Buenísimo. Oigan, hagamos otro ejercicio. ¿Qué pasa con un emprendedor o con una empresa que está recién partiendo y que tiene que meter dentro de su juguera de decisiones cuántas lucas tiene que meterle al aspecto de venta, cuánto le tiene que meter a temas de legales, cuánto tiene que meter en marketing? ¿Cómo se inicia una empresa de venta de productos, de servicios, que quiere en el fondo incorporar estos temas tecnológicos y esta como megadatos en el fondo dentro de su política de empresa? ¿Cómo parten? ¿Qué hacen? Ahí David, yo, bueno, sí, el que quiera en todo caso puede participar, Andrés o Pablo, pero mira, yo creo que lo que hemos visto nosotros ha sido una evolución en esto. Nosotros llevamos 5 años más o menos, así que hemos visto una evolución en el tiempo.
desde nuestra propia propuesta de valor como una empresa pequeña que parte, que tiene cierto set de herramientas, y con los clientes. Al principio se hablaba mucho, algo comentábamos fuera de cámara, se hablaba más de business intelligence, inteligencia de negocio, y ha ido cambiando un poco lo que uno escucha, y ahora hablamos de estas cosas como machine learning y otras aplicaciones más complejas. Lo que sí es cierto es que yo creo que las empresas más jóvenes, más nuevas, que están recién partiendo, tienen una ventaja sobre las empresas más grandes, independiente de que tengan menos recursos, porque están partiendo en un momento donde el acceso a este tipo de herramientas está mucho más masificado. Por otra parte, los costos de acceder a muchas de estas herramientas han bajado muchísimo. O sea, una de las herramientas que nosotros ocupamos principalmente para modelar, y esto obviamente requiere conocimiento técnico, pero son R y Python, que puede que no las conozcan mucho, pero son open source. O sea, no hay que pagar un peso por ocuparlas. Hay hoy día formas de acceder a bases, a repositorios para bases de datos a costos súper razonables para ir juntando los datos, algo que hablábamos fuera de cámara. Lo típico que uno veía en las compañías y con las que hemos trabajado nosotros es que a veces está repartido por todos lados los datos. El mismo ejemplo que tuviste, Ronnie, hace un ratito. Los Excel por todas partes, pueden ser archivos de distintos tipos. Y hoy día una cosa que puede hacer una empresa de cualquier tipo es decir, bueno, si yo le vendo a clientes, ¿cierto? Ya sean clientes B2B o clientes B2C, empiezo a armar una base de datos ordenada de mis clientes y construyo una base de datos pensando en el tipo de usos que le quiero dar, como para recomendarles mejores productos, para hacerle upselling de productos, para hacer cierto tipo de descuentos, da lo mismo, cualquier tipo o comunicarme. Entonces empiezo a estructurar una base con los inputs que yo quiero, con la información que quiero recopilar de ellos, y ellos están dispuestos a compartirla, porque hay un tema ético no menor hoy en día con respecto a los datos, y está cambiando la legislación sobre el uso de los datos, pero ahí las empresas jóvenes tienen una ventaja, porque nos ha tocado mucho en las empresas grandes ver esto de que hay trabajo en silo, que las cosas están súper repartidas, hay sistemas antiguos que está bien porque era lo que se ocupaba y para lo que estaba pensado cuando se contrataron, que te implican un proceso no tan corto de adaptación para poder empezar a hacer estas aplicaciones. Si estás partiendo como una empresa más digital o con una mirada más tecnológica, creo que no hay que tenerle susto. O sea, de hecho, todo lo contrario, es una buena oportunidad. Y si miramos casos de emprendimientos actuales, obviamente hay muchos que están apalancándose en eso para hacer un poco de, aunque esté también manoseado el término, de disrupción a ciertas industrias. Y ganarle un poco la pulseada a los grandes en algunas medidas. Si vemos un corner shop, claramente fue mucho más rápido que cualquiera de las empresas grandes de supermercados para reaccionar a armar un sistema de delivery. Entonces, creo que está a la mano de las empresas partir con esto. Oye, en ese sentido, ¿ustedes se meten en el proyecto, cobran un fee por implementar este tipo de tecnología, o se meten dentro del negocio? ¿Cómo es el modelo que ustedes implementan? Sí. Hay varios modelos, depende mucho de la necesidad del cliente específico, pero en general son tres. El primero es como un proyecto más llave en mano, donde tú me pides que yo haga un cierto modelo, yo lo dejo andando y se paga en el fondo por el entregable. Hay otro que es básicamente basado en horas hombre, donde yo entrego ciertos perfiles de gente a los clientes para que desarrollen distintas cosas. No tiene por qué ser un solo proyecto, pueden ser distintas cosas por un tiempo determinado. Que eso ayuda mucho como a generar el músculo interno, porque trabajan colaborativamente también con los equipos de los clientes y ayudan a desarrollar ciertas cosas, y después cuando ya las cosas quedan andando, el cliente muchas veces se queda con su equipo que está contratado por ellos directamente. Y el tercero es más como un servicio que es más recurrente, digamos, que nosotros nos quedamos con el modelo o lo que sea que hagamos, y en el fondo se cobra una mantención y un soporte asociado a la mantención de esos modelos, donde nosotros ponemos en nuestros sistemas las cosas y les entregamos la información, se la disponibilizamos a los clientes. Yo también, pensando en el punto anterior, me quedo dando vuelta a un tema o sea, yo creo que hay dos cosas acá. Hay uno que es como el mundo de los datos, que puede parecer muy complejo, pero también una cosa pensando en cuando uno empieza los negocios, es tratar de percibir todas las cosas como idealmente digitales en un inicio. Hoy día existen herramientas y software a precios bastante accesibles, que en general escalan a la medida que uno crece, que le pueden permitir hacer una gestión mucho más ordenada. Por ejemplo, temas de recursos humanos. Hay empresas que son súper ordenadas en todo lo que tenga que ver con tener repositorios de remuneraciones, de gestión de desempeño, de clima laboral, etcétera. Temas de cobranza. Hay software de cobranza donde uno ingresa, se sincroniza con
servicio de impuesto interno y te manda automáticamente los correos para cobrar según los días de pago que están definidos. Y así, temas de administración que son bien esenciales y que generalmente empresas como más a la antigua los hacían a mano y tienen por ahí una planillita y empiezan a llamar por teléfono. Creo que está lleno hoy día de tecnología que te permite ser mucho más productivo al final. O sea, con un par de herramientas que uno contrata, sin tener que hacer una tremenda infraestructura tecnológica y con precios relativamente accesibles, uno puede ser una empresa mucho más eficiente, digital, que después te habilita mucho más fácil el poder avanzar en desarrollar modelos, en tener mejores informes, reportes, al final gestionar mejor tu información. Pero lo primero tiene que ver con ir buscando ese tipo de partners que te puedan ayudar a hacer lo más digital posible. Y lo otro es que también hoy día, por ejemplo, está muy de moda el término de la nube, digamos, de tener la información en la nube, que es básicamente no tener todo guardado en un solo lugar físico, sino en algún lugar por ahí, que también es súper escalable, o sea, se cobra por la cantidad de memoria que se usa. Por lo tanto, yo tengo pocos datos y poca información que guardar, me cobran poco y después a medida que voy acumulando más, me van cobrando más. Entonces, como que mi punto es, creo que todas estas cosas a nivel de datos y a nivel de digitalización, cuando uno es chico, los costos también son bastante chicos y hay que buscar la solución correcta para el problema correcto y para el tamaño que tiene cada uno, pero en la práctica hay estas soluciones que pueden ser factibles de implementar aunque uno no sea una tremenda corporación. Oye, Andrés, en base a lo que estáis diciendo, pasa también esto como de los niños chicos en el fondo que cuando recién, si son chicos y les enseñáis un deporte o no saben caminar y lo enseñáis a caminar bien o lo que sea, es más moldeable cuando está recién partiendo la empresa. Nos pasa a nosotros, por ejemplo, con Sistema B. Con Sistema B, tú hoy día si querías hacer que tu empresa sea triple impacto y todo y ya en una mega institución, es casi imposible poder hacerla certificar porque hay demasiados procesos y cosas que complejizan el sistema. En cambio, cuando eres una empresa recién partiendo, bueno, armáis los estatutos de la manera en como ellos te piden, determináis los procesos sin afectar necesariamente el giro de la empresa, pero ya partís con ese andamiaje. Es como meterle SAP a una empresa nueva, debe ser mucho más fácil que meterle SAP a un Unilever, por decir algo. Sí. En este caso pasa lo mismo. Yo intento creer que sí, o sea, al final, sobre todo cuando las empresas están creadas por gente más joven también, que ha vivido más de cerca todos estos procesos, ha utilizado más la tecnología como usuario, uno al final es capaz de identificar dónde hay cosas que se podrían hacer de una forma distinta, a diferencia de las empresas como más a la antigua que están acostumbrados a hacer las cosas de cierta forma y les ha funcionado así en general, y al final el riesgo de cambio se hace mayor al beneficio de una vez que ya tenga implementado ese cambio y esté haciendo mejor las cosas. Entonces, cuando uno está recién partiendo, dado que no tiene esa forma anterior de hacer las cosas, tiene mucha más apertura y efectivamente debiese ser mejor para poder implementar todo este tipo de herramientas. Sí, ahí lo que yo he visto, claro, mientras más grande la empresa, la burocracia que hay con el tema datos es grande. O sea, toma mucho más de repente adquirir un dato, tener un dato, porque el dato hay que ir a sacarlo de otro lado, que depende de otro departamento. Entonces, sí, pues el periodo para hacer el cambio y que lo vean es mucho mayor, porque además la persona que lo va a ver, tal vez uno no tiene el contacto a diario. En cambio, la empresa pequeña, sí, tú estás hablando con la persona que va a ver el cambio, que va a ver que lo que estás haciendo sí va a funcionar. Buenísimo. Hay una pregunta aquí del público, dos preguntas. Una dice, qué interesante, ¿qué tan disímil es lo que quieren hacer las empresas, sus sueños o lo que piden, con lo que realmente pueden hacer al final? Y la otra pregunta es, ¿ven que más talentos jóvenes están buscando trabajar en startups como Brainfood, más que en áreas analytics de empresas más grandes? ¿Por qué? Gracias. Yo podría contestar la segunda. A mí, Dale, Pablo. pero más como experiencia personal. Yo creo que yo prefiero empresas como la de Brainfood,
por el tamaño, porque es pequeña y la diversidad de proyectos. Siempre he pensado que si me voy a una empresa muy grande, tal vez quede estancado haciendo lo mismo. Entonces, por ese lado, como que prefiero esto de cambiar proyectos, no todos los días, ¿no? Pero cada cierto tiempo para poder ir aprendiendo más. Déjame interrumpirte ahí un segundo, Pablo, que en base a lo que estáis diciendo, cuando entrevistamos a la gente de Corner Shop, ellos nos decían exactamente lo mismo, que cuando tú estés recién partiendo, probablemente las 10 primeras personas que contrates van a ser finalmente los directores de esa compañía si a la compañía le va bien. Y eso es una realidad. En el fondo, cuando uno parte, ya se la pega relativamente bien y está en una empresa que tiene potencial pero está recién partiendo, tu horizonte de futuro y de crecimiento y de desarrollo es inalcanzable versus una empresa tradicional. Sí, sí, lo comparto 100%, sí. Sobre todo que aquí como... Dale, Pablo. Perdón, o sea, de nuevo, opinión mía, es como que al ser una empresa pequeña, Brainfood, me imagino otra empresa del mismo tamaño y de la misma área, genera que las conversaciones que se produzcan todas sean ideas. Y todas sean ideas que pueden ser escuchadas y que pueden ser explotadas para ver hasta dónde se puede ir. Entonces, sí, pues, o sea, yo al menos prefiero eso. Sí, yo, Ronnie, solo para complementar lo que decía Pablo, es que hemos visto, si uno viera la cantidad de gente que postulaba a Brainfood al principio versus ahora cuando publicamos los cargos, obviamente hemos visto mayor interés, también porque la empresa va creciendo y es un círculo virtuoso, probablemente se hace más conocida, uno empieza a escuchar de algunas personas que han trabajado ahí, no es que seamos grandes ni conocidos hoy día, pero a escala, digamos. Pero lo otro que yo creo que es que también depende un poco de las prioridades. Una empresa más chica como la nuestra tal vez no te va a ofrecer el sueldo gigante con el que a veces los bancos o las empresas de telco logran atraer a la gente que trabaja en Analytics, pero como dice Pablo, te abren una diversidad de proyectos y acceso directo a trabajar con los clientes y no estás en un rol súper acotado, súper chiquitito, con poca exposición, tienes más injerencia en decisiones. La cultura también de empresas como más jóvenes como las nuestras creo que tienen más flexibilidad, más allá que las empresas grandes también han ido adaptándose a estas nuevas tendencias y eso tiene un valor, pero también entiendo que hay mucha gente que valora otros criterios. Hay gente joven que tal vez está pensando, no sé, en irse a una empresa donde esté seguro que le van a financiar un posgrado o tiene obviamente necesidades económicas más grandes, entonces va a buscar mayor seguridad por el lado del sueldo, depende, pero sí, contestando a la persona que preguntó, creo que hay más interés que antes, sin duda, por empresas más pequeñas, porque el ecosistema de startups, más allá que nosotros somos una consultora y tal vez no somos la startup tradicional como un Corner Shop o un Not Company o Joycar, definitivamente ha hecho más atractivo, yo creo, para la gente trabajar en este tipo de empresas. Oye, y con el efecto de la pandemia y todo esto, ¿a ustedes el negocio les ha bajado, les ha subido? ¿En qué etapa están en ese sentido, si nos pueden contar? Hemos tenido la suerte de que no nos ha afectado mayormente. Afortunadamente estábamos con varios proyectos andando que se han mantenido. Lo que más hemos notado es que los clientes quizás que estábamos en conversaciones para empezar por cosas nuevas sí han atrasado un poco esas decisiones, pero con los clientes que ya nos conocían y ya sabían cómo trabajamos, hemos logrado extender ciertos trabajos. Y lo otro que también hemos visto un foco más hacia mayor interés a la automatización, temas de productividad y eficiencia, más que a modelamiento y cosas un poco más sexy, por decirlo así. Pensando obviamente en que la realidad de las compañías ha cambiado y muchos tuvieron que despedir gente, están con reducciones de costos y la tecnología en ese sentido es un habilitador de poder hacer más con menos. Y en ese sentido hemos visto bastante interés de poder identificar distintos procesos y poder automatizarlos, poder hacerlos de una forma distinta. Lamentablemente porque hoy día la gente no está dando abasto porque tienen que hacer el mismo trabajo con menos gente y al final tenéis que buscar alguna solución a poder operar el negocio con el menor impacto posible. Buenísimo. Oye, hay otra pregunta acá en el chat. Están preguntando, déjeme ver quién es la persona, José Miguel Quirós. Dice, ¿cómo partieron con Brainfood? ¿Cómo se dan los primeros clientes al estar empezando? Y por lo general piden casos de éxito. Muy buena la charla.
Bueno, gracias por el comentario. Brainfood, yo me fui a estudiar un posgrado afuera. Con Andrés trabajábamos juntos en Matrix, que es una consultora chilena. Nos fuimos al mismo tiempo. A la vuelta, la verdad fue un poco, yo creo que hay emprendedores seriales que se les ocurren 200.000 ideas de negocio, hay otros que somos más circunstanciales. En mi caso tenía ganas de quedarme en Estados Unidos después del posgrado. Mis planes cambiaron por distintos motivos familiares y otros factores, y decidimos devolvernos, y al volver, que fue bien intempestiva la decisión, no sabía muy bien qué hacer, tenía más o menos claro que no quería estar en empresas grandes de nuevo, que no quería volver a lo mismo que hacía antes, y viendo cosas en los cursos que tomé allá, tuve la suerte de hacer una práctica en Google, en Silicon Valley por 3 meses, estar ahí en las oficinas centrales, y como toda esa exposición al final, ni una conclusión de la NASA, pero me hizo ver que venía una tendencia fuerte en el uso de datos, y dijimos, bueno, acá hay un espacio, y dado que vengo del mundo de consultoría, bueno, juntemos los dos mundos. Y con Andrés llevábamos harto tiempo, bueno, yo partí primero, y con Andrés llevábamos harto tiempo hablando, hasta que el 2019 se sumó ya formalmente, veníamos hace 2 años con la idea de hacer algo juntos. Y para los primeros clientes, al final, obviamente yo lo reconozco sin ningún tipo de como vergüenza, o sea, tuve suerte que mi papá con sus socios nos dieron el espacio para partir con los primeros 2-3 proyectos, nos apoyaron harto al principio, pero el resto de los clientes nos los hemos ido, obviamente, desde el primer año que salimos a vender, aprender a vender, nos lo hemos ido ganando pulso, y definitivamente piden los casos. O sea, a medida que, ahí es donde está el círculo virtuoso, yo creo, a medida que uno va construyendo casos de éxito, se te hace más fácil entrar, uno puede simplificarlo, hay más loguitos de clientes en la página y en la presentación, hay más historias para contar, se empiezan de repente te empiezan a recomendar, que eso también empieza a pasar. Al principio uno estaba yendo a cazar estas oportunidades, hoy en día nos llaman también, hace un buen rato ya. Entonces, ha sido un proceso bien interesante. Tengo claro que no todos los startups pueden partir con un cliente más seguro, como fue nuestro caso, más allá que no nos aseguraba una expansión ni un futuro largo, pero sí un punto de partida. Pero sin duda que para vender es útil los casos, pero está lleno de startups que venden sin tener ningún caso. Al final es ser súper busquilla, no hemos tenido que mover infinito con nuestra red de contacto, buscar que nos recomienden. A veces uno ofrece pilotos al costo, menos que el costo, para poder entrar. Entonces, hay hartos caminos que se pueden seguir en esa línea. Y sin duda que requiere harto esfuerzo, es un poco montaña rusa, como se dice, emprender. Tú, Ronnie, también lo has vivido, seguro. Hay días que uno está totalmente hiperventilado y contento y optimista, y al día siguiente uno se chuta, está todo yéndose a la vez, ¿qué hacemos? Y es un poco así esto, y da lo mismo que tengamos 1 año o 5 años, esas sensaciones siguen apareciendo, y es un desafío diario. Les voy a contar, nosotros cuando recién partimos con nuestra empresa, también nos hicimos la misma pregunta, no sabíamos si es que nunca habíamos hecho eventos, o sea, nuestra empresa no tenía ningún tipo de historial. Entonces lo que hicimos fue, cuando todavía era empleado, fue tocarle puertas a tomadores de decisión, no de la misma industria, pero sí que en el fondo me dieran consejos si estaban dispuestos a invertir o darle algún proyecto a un negocio que todavía no tenía historia. Entonces me dijeron que si el proyecto estaba bien armado, que si se veía que ya en mano iba a funcionar bien y no sé qué, como que no iban a dar pega. Bueno, nos tiramos, me acuerdo, con el emprendimiento. En ese momento era marketing deportivo y no teníamos ningún tipo de experiencia en marketing deportivo. Mi socio había hecho eventos de todo tipo, a mí me encantaba el deporte, pero nunca habíamos concretado nada así como muy espectacular, ni uno de los dos en forma conjunta. Entonces salimos a vender, no sé qué, y justo vino la crisis subprime, año 2008, 2007, no me acuerdo. Estaba embarrada, todos me decían no tengo presupuesto, bla, bla, y el cielo, me acuerdo que yo tenía una compañera cuando yo trabajaba en Unilever, y la mina se separó, y el ex marido me llama por teléfono y me dice, yo no lo conocía, y me dice, oye, me recomendaron tu agencia que hace marketing deportivo, tenemos un evento de marketing deportivo, y así partimos así por la recomendación de la ex señora que no se lleva muy bien con el marido, así se armó. Y hay veces que, y obviamente después de eso era un cliente grande, era Microsoft, entonces después un cliente trajo al siguiente, y ya después con 2 clientes ya tenía una cartera de clientes para mostrar que la cosa anda sola, pero efectivamente los inicios son súper tormentosos, y el factor cueva también es un factor determinante al principio, y a mí me encanta siempre cuando me piden que dé charla, muestro siempre el video de
Bradbury, no sé si han visto, de un patinador de las Olimpiadas de invierno, que el tipo llegó lesionado a la Olimpiada y iba último, y se iban cayendo los gallos de adelante o lo iban descalificando y finalmente el gallo se ganó la medalla de oro. Búsquenlo después en YouTube. Y ahí el mensaje es claro, es que muchas veces uno tiene que estar ahí. Y en la medida en que uno toca puertas y toca puertas y toca puertas, a veces uno cree que está dando palos de ciego, pero finalmente las cosas se abren. O sea, si se tiene que dar, se da, y hay que ser insistente y resiliente y apechugar y estar convencido de lo que tú estás ofreciendo tiene un valor agregado, y ese es un valor agregado real, porque muchas veces uno se confunde y cree que lo que uno está proponiendo quizás sí tiene un valor agregado, pero después te das cuenta o que está ahí caro, o que lo que tú estás ofreciendo sí existía en el mercado, o que otro lo estaba haciendo de mejor manera, o tenía más experiencia que tú, etc. Entonces, si uno está seguro y después de hacer un research claro, sabe que su producto tiene o su servicio tiene valor agregado, y el cliente al contratarte va a ganar más plata de la que va a perder, finalmente debiese salir airoso. Esa es mi visión, al menos. No sé si ustedes coinciden con esa mirada. Sí, y complementando un poco, Reno, lo que tú dijiste, yo creo que es súper cierto. O sea, la suerte juega un factor sin duda. Nosotros, no puedo decir el nombre por temas de los típicos NDAs y todas estas cosas, pero hubo una persona, el primer cliente que nos contrató fuera después de salir como paraguas de la empresa familiar, después de esos primeros meses, dio un salto de fe con nosotros. O sea, no teníamos mucho para contarle. Y que esa persona haya confiado y dado el cargo que él tiene y que está en una empresa importante, obviamente te da un empujón grande, y eso es suerte. Podría habernos cerrado la puerta en la cara y hubiera sido súper legítimo. Y lo otro es también, creo que hay como dos factores que para mí han sido clave. Uno, cuidar harto la cultura y lo que estamos construyendo con la gente adentro. O sea, hay gente que lleva con nosotros los 5 años, confió en este proyecto cuando no éramos nada, todavía somos medianos nomás. Y ha habido un compromiso grande, y eso también aprovechar de agradecerle a la gente de nuestro equipo, como que ha habido un compromiso súper bueno, con errores y aciertos de parte nuestra a cargo de la empresa, pero han estado ahí, nos han ayudado a sacar todo adelante. Y lo otro es también corregir, o sea, ser capaz de ser bien autocrítico, dónde tenemos debilidades, cómo vamos corrigiendo y mejoramos lo que hacemos, independiente que no va a salir todo perfecto, y no quedarte estancado en que uno hace las cosas de una sola manera. Eso creo que siempre es medio peligroso. Súper, la verdad es que súper claro. ¿Tienen algún consejo o algo que les gustaría transmitirle a los emprendedores que a lo mejor están recién partiendo, que están montando sus consultoras o sus agencias, y no saben bien cómo partir o tienen algunas dudas? ¿Cuál sería para ustedes como un consejo así para el normal de la gente que todavía está ahí en sus casas mirando sin estar en la calle, por llamarlo de alguna manera? Yo creo que en este mundo de lo digital y los datos hay algo que aplica a todo ámbito de la vida, que es el siempre testear y pilotear las cosas antes de lanzarse con algo demasiado ambicioso y escalado, etc. Al final, cuando uno quizás puede pilotear una idea con algo muy sencillo, lo que decías tú, Ronnie, de ir a tantear terreno con potenciales clientes antes de dar el paso. Si vaya a desarrollar un producto, ¿cómo lo puedo hacer muy rápido, muy simple, muy barato, pero ya funcional? Se vea que hay valor, y no invertir varios millones no sé, en desarrollo de producto, en marketing, en web, siendo que lo que tú tenés no está probado que agrega realmente valor. Creo que al final lo importante es como equivocarse rápido y barato, como se dice, si es que te vayas a equivocar, porque al final el MVP, el clásico MVP MVP. famoso aplica no solo en MVP en el sentido del producto, sino en las conversaciones con los clientes, en los esfuerzos de marketing que hago. O sea, al final, como probar de a poquito, poner unos pocos pesos de tu tiempo y de tu presupuesto en cada cosa, ir probando cuál funciona mejor, ser capaz de medir, y con eso ir escalando donde den mejor resultado. Creo que eso es un consejo que a nosotros nos ha servido tanto a nivel de como emprendedores, como socios en Brainfood, como también en el momento de los clientes. Sí, y yo, Ronnie, para dar un par de consejos, uno, creo que, y justo hoy día hubo una charla ahí del David Alvo de fundraising. Tremenda.
Sí, sí. Lo invitamos de vuelta para la próxima semana, porque aquí la gente quedó con hambre. Con ganas. Sí, es que es súper interesante, pero aprovechar que el ecosistema está cada vez más dinámico, hay fondos de todos lados que están mirando con ojos en todo el mundo y cosas como Corfo, Startup Chile, o sea, hay de dónde hoy día conseguir recursos que antes no estaban, más allá que todavía puede que el ecosistema sea más, no tan dinámico, un poquito lento, eso creo que es importante, o sea, no, hay que ser busquilla también en eso, o sea, cómo me financio. Lo otro, para mí, algo ya comentábamos un poquito, que es rodearse de gente que te complemente. O sea, creo que uno como emprendedor no te tenés que creer Superman, más allá que te va a tocar hacer de todo. Creo que no hay nada peor que tener el ego alto en estos casos y el culto al fundador a mí me carga, por lo menos. Creo que no aporta y hay que rodearse de gente que te complemente, que es mejor que tú en muchas cosas y aprender a reconocer esas debilidades que uno tiene. A mí eso se lo aprendí harto a un amigo que también es emprendedor, que siempre me decía, yo me di cuenta que yo era bueno creando empresas, pero no era la persona para hacerla crecer, entonces cuando mi emprendimiento crece un poco, yo me doy un paso al costado en el rol de gerente general y tomo un rol más secundario. Y eso requiere una capacidad como de conocerte a ti mismo y no tenerle susto a reconocer tus debilidades. Y el último punto mío, por lo menos, que el emprendimiento no es glamoroso como lo muestran cuando uno escucha hablar de los startups. Más allá que hay muchos que sí logran conseguir como estos financiamientos bacanes de los fondos de venture capital de afuera, y tienen estas oficinas impresionantes, llenas de beneficios, cuando uno ve en la tele a Google o cualquiera de estas empresas de Estados Unidos o de otros países. El emprendimiento no es eso, el emprendimiento es pega durísima todo el día, no te desconectáis de lunes a domingo, es preocuparte desde vender, de la estrategia, de la operación, de la administración, de que haya confort en la oficina, de cualquier cosa. Entonces, no digo que sea malo, solo que no hay que pensar que esto se trata de que es puro glamour y que es ir a puros eventos y dar charlas, todo lo contrario. O sea, eso es absolutamente secundario y lo importante está en el día a día. Excelente. Quiero terminar porque viene la próxima charla, pero sí me gustaría, antes de terminar, tengo que preguntar esto. Me soplaron ahí por interno que Pablo es astrofísico, astrónomo con PhD, no sé qué. ¿Cómo cambiaste de rubro? ¿Cómo llegaste de aquí para allá? O sea, ¿qué te motivó a salir de ese mundo a este y qué te llevó a ese mundo en un principio? Yo creo que con esa respuesta nos vamos a ir todos contentos para casa. No, bueno, sí, yo estaba en Europa, en Bélgica específicamente, terminando un postdoctorado y se me presentó la oportunidad de qué hacer. Y el tema de los datos siempre me ha gustado. En astrofísica, mi doctorado es en Holanda, lo hice en Holanda. Siempre manejé grandes volúmenes de datos. Había leído mucho sobre el machine learning y todo esto y me interesó. Tomé cursos online para aprender un poco porque tenía el tema de los datos, pero no de los modelos. Y me puse a buscar pega, trabajo, mandé currículum. Y ahí me di cuenta que, claro, yo podía saber mucho los datos, pero si quería entrar a este como mundo de negocio tenía que aprender de negocio. Y tuve la suerte de caer en una consultora en Bélgica, en Bruselas, donde mi jefe de allá también tenía un doctorado en inteligencia artificial. Me contrató, aprendí muchísimo y ahí estuve 2 años y medio o 3 años, ¿sí? Antes de decidir volver a Chile. Y llegué a Brainfood. Buenísimo. La verdad es que una historia no típica y eso también se está dando cada vez más. Hoy día estas, como hablaban ustedes, estas como células y aprendizaje multidisciplinario son cada vez más importantes y valorados en las empresas. Así que yo creo que soy convencido de que tenemos que acercarnos más al modelo estadounidense, donde la gente estudia a veces arte y termina siendo vendedores y al revés. Y tiene que ser así porque el mundo es mucho más amplio de lo que es mucho más amplio y mucho más complejo que lo que te puede dar una sola rama de pensamiento. Así que los felicito también por tener esa apertura de mente y bueno, les deseo mucho éxito. Les agradezco también por la capacitación de ayer y sigamos vinculados a ver si le metemos más contenido a esto. Así que realmente se pasaron. Muchas gracias, Ronnie. Un gusto. Que estén bien. Gracias, Ronnie. Que estén muy bien. Los dejamos invitados para que sigan conectados ahí con Conecta Más FIS. Hoy y mañana tenemos
una cantidad de charlas de levantamiento de capital impresionante. Así que los dejamos ahí a todos invitados. Gracias. Gracias.